Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer módulo y vamos a iniciar con el tema de fijación de costos. Mi nombre es Valeria Vázquez y los voy a acompañar en esta jornada. ¿Cuáles son los costos? El costo, también llamado coste, es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos, el pago de la mano de obra, los gastos en la producción y los gastos administrativos, entre otras actividades. ¿Cuáles son los costos? Los invito a ver el siguiente video. Bueno, comentarles que existen diferentes tipos de costos y el modo de calcularlos en una empresa u organización pueden variar. Tipos de costos. Tenemos tipos de costos según su comportamiento, según la relación entre los factores de producción y los productos y según su naturaleza. Vamos a ir viéndolos por separado. Tipos de costos según su naturaleza. Tenemos tres. Tenemos los costos fijos, costos variables y costos semivariables. Dentro de los costos fijos, definimos que son aquellos costos que posee una empresa más allá de la producción obtenida, es decir, que su valor no varía según lo producido. Los costos fijos solo pueden ser estipulados a corto plazo, ya que con el correr del tiempo eventualmente varían, y algunos ejemplos son el pago de arriendo y los impuestos. Costos variables. Son aquellos costos que varían en relación a lo producido, es decir, que si se aumenta la producción, estos costos serán mayores y viceversa. Algunos ejemplos son la cantidad de materia prima utilizada, el embalaje y empaquetado de los productos. Costos semivariables. Son aquellos costos que pueden variar según lo producido, pero estos cambios son más bien progresivos. Continuamos con los tipos de costos y ahora vamos a hablar según la relación entre los factores de producción y los productos. Costos indirectos. Son aquellos costos que tienen consecuencias sobre la producción en forma total, es decir, que no pueden ser asignados a un determinado producto. Los costos deben ser repartidos equitativamente entre todos los bienes producidos. Por ejemplo, el aumento de insumos de limpieza de la fábrica o el aumento de los salarios de los trabajadores. Costos directos. Son aquellos costos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en particular. Por ejemplo, el aumento de harina, que tiene una repercusión, ¿cierto?, directa sobre la producción del pan, o el aumento de tinta que impacta en la producción, ¿cierto?, y la impresión de libros. Continuamos con los tipos de costos, ahora vamos a hablar según su naturaleza. Tenemos los costos de mano de obra, costos de materia prima, costos financieros, costos de distribución y costos tributarios. Vamos a iniciar con los costos de mano de obra. Son aquellos costos que derivan del pago de salarios de todos los miembros que participan en el proceso productivo y de todos los que forman parte de la estructura empresarial. Costos de materia prima son aquellos costos en los que se incurre al adquirir la materia prima, al realizar un determinado producto. Costos financieros son aquellos costos que se necesitan para el financiamiento del negocio. Costos de distribución son aquellos costos que se producen en el sistema de distribución del producto. Costos tributarios
son aquellos costos relacionados al pago de impuestos. Bueno, muchas veces ocurre que se confunden o se ocupan las palabras costo y gasto como sinónimos, ¿ya? Y es importante entender cuál es la diferencia, por lo menos en el área financiera, ¿ya? Costo y gasto son dos conceptos que les mencionaba, ¿cierto? Que suele tomarse como sinónimos, pero que en contabilidad difieren sustancialmente. El costo se define como todas aquellas inversiones necesarias para la producción del bien o servicio, como son la mano de obra, las materias primas. Los costos son considerados como inversiones, ya que se espera que vuelvan como forma de ganancia para la empresa. Los gastos son todos aquellos pagos que la empresa debe realizar por aspectos que no tienen que ver directamente con la producción, ¿cierto? Como es el caso de los sueldos, del pago de sueldos del personal administrativo. Vendría siendo un ejemplo. Estos gastos son los que permiten el correcto funcionamiento de la empresa en sí, pero que no se encuentran directamente relacionados con las ganancias. Aquí les voy a compartir un video que es un poquito más dinámico para explicar esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Es una pregunta que siempre se escucha, que siempre está en el aire. Y aquí quiero hablarles de ambos conceptos, de cuál es su diferencia fundamental y cómo se aplica esto en la empresa. Entonces, un costo es aquel desembolso, es aquel pago que se hace que tiene como objetivo producir. Es un gasto realmente que sirve para producir, ¿sí? Y esto va desde la compra de materia prima, o más específicamente desde el momento en que la materia prima es consumida en los productos o en las órdenes de producción, y va hasta que el producto está listo y puesto en almacén de ventas, es decir, está listo para ser distribuido o vendido. Y en medio de todo esto se sucede el proceso de transformación. Aquí tenemos tres ejemplos: el costo de materia prima, el costo de mano de obra y los costos indirectos o de fabricación. Son tres costos que intervienen en la ganancia de valor del producto, que permiten que el producto sea fabricado en su totalidad. Ahora, el gasto también es un desembolso, pero el objetivo es que el negocio opere en su conjunto. Estos gastos sirven para que la gestión permita la administración del negocio y también la venta de esos productos que hemos hecho, que hemos fabricado. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos: los gastos administrativos, los gastos de comercialización, los gastos de ventas. Hay más. Esos son algunos de los gastos. Entonces, diferencia básica: el costo es aquel gasto también, pero que sirve para producir, para tener un producto terminado, para fabricarlo. Y el gasto interviene en toda la operación del negocio y también en el proceso de que esos productos se vendan. Ahora bien, quiero hacer una aclaración, que estos conceptos son contables, vienen de la contabilidad, pero como hay otras áreas que intervienen en la gestión del negocio, a veces la tendencia ha sido, o es hasta ahora, que a los gastos se les llame también costos. Por ejemplo, a los gastos administrativos se les llama costos administrativos, a los gastos de comercialización se les llama costos de comercialización. También a los gastos logísticos se les llama costos logísticos. ¿Por qué esto? Porque se piensa o se siente que decir gasto es decir, no lo voy a recuperar. Y costo suena más a que estoy realizando una inversión y que sí va a ser recuperado. De hecho, contablemente un costo termina interviniendo en un producto y cuando vendo el producto recupero eso. Sin embargo, gasto suena que no lo voy a recuperar. Pero esta es una forma en que se le llama actualmente. Sin embargo, habría que hacer esa aclaración de siempre mencionar que esos costos administrativos o costos de comercialización realmente significan gastos para la contabilidad.
Así que de esto les quería hablar hoy día y nos vemos en el próximo video. Bueno, en este video era mucho más sencillo y más dinámico explicarles, ¿cierto?, la diferencia entre costo y gasto y entender en el fondo por qué se genera esa confusión y lo importante que es hacer la diferencia para llevar administrativamente, financieramente hablando, ¿cierto?, muy bien el emprendimiento. Acá tenemos ejemplos. Ya, ejemplos de costos y tenemos ejemplos de costos fijos. Dentro de los costos fijos tenemos servicios de internet, pago de salarios, alquiler, ¿cierto?, o arriendo de oficina o de una tienda, servicio de luz, agua y gas, contratación de seguro, permisos municipales e impuestos. Son solo algunos ejemplos. Y ejemplos de costos variables tenemos la materia prima, la mano de obra, el embalaje, ¿cierto?, y el empaquetado, la distribución y las comisiones que pueden, ¿cierto?, originarse sobre las ventas. Esto es en el caso de que se tenga un equipo de venta dentro del emprendimiento. Se podría considerar. O cuando hay una motivación, ¿cierto?, de comisiones sobre las ventas para los trabajadores o las trabajadoras. Costo de producción. La empresa genera ganancia cuando los ingresos son mayores a los costos de producción. ¿Ya? Los costos de producción son todas las inversiones que una empresa realiza para producir un determinado bien o brindar un servicio. Algunos elementos clave dentro del costo de producción son la materia prima, ¿cierto?, la mano de obra y los costos generales de fabricación. Los costos de producción también se pueden dividir en costos fijos y costos variables, y la suma de estos dos costos dará como resultado el costo total de producción. La empresa genera ganancias cuando los ingresos son mayores a los costos de producción y genera pérdidas cuando los costos de producción superan las ganancias que se obtienen por la comercialización del bien o del servicio. Contabilidad de costos. La contabilidad de costos es un área dentro de la contabilidad en la que se utilizan técnicas contables para registrar, analizar y distribuir los costos utilizados en la producción de un determinado bien o servicio. Este análisis de los costos totales permite conocer el costo por producto. La contabilidad de costos es una pieza fundamental dentro del área contable de las empresas u las organizaciones. Este proceso se vale de los principios básicos de contabilidad para luego hacer uso de la información obtenida. El análisis de esos costos permite gestionarlos y administrarlos. Aportan información precisa que contribuye en el planeamiento y la toma de decisiones dentro de la organización. ¿Qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos nos ofrece entonces información real y concreta de todos los costos y gastos que tiene una empresa para producir. Establecer el costo de un producto sirve para tener control sobre la producción, la venta del producto, la administración y la financiación del mismo. El costo es el valor que se paga para la obtención de bienes o servicios. El costo provoca una reducción de activos. Los costos de una empresa se relacionan con las actividades que se realizan a diario y al realizar una contabilidad de costos se evalúa constantemente el trabajo administrativo y gerencial. Siempre es necesario comparar los ingresos de la empresa y los costos que han proyectado, que se han proyectado, ¿cierto?, previamente. ¿Qué debe tener en cuenta la contabilidad, ¿cierto? Una empresa necesita tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de contabilizar los costos. En primer lugar, el producto y sus elementos, el volumen y la producción, las tareas realizadas, el periodo de tiempo, etc. En cuanto a los productos, se deben obtener en cuenta los materiales o los recursos utilizados en su producción de manera directa e indirecta.
la mano de obra, es decir, el esfuerzo de los empleados o empleadas, ¿cierto? Tanto físico como mental, y los costos de fabricación. Seguimos con la misma explicación. Con respecto a las actividades que se realizan en torno a la elaboración de un producto, se tienen en cuenta la manufactura, es decir, la producción, el mercado, promoción y venta del producto, los costos administrativos, salarios, ¿cierto? Y los temas financieros. Por ejemplo, si un producto tiene un costo de materiales de cierto valor, a eso debe agregarse el salario de los empleados que los produzcan, lo que se gasta en la repartición y la publicidad, los impuestos, etc. Hay que diferenciar lo que son los costos de los gastos. Volvemos al mismo punto anterior. Gasto corresponde al tiempo de la producción, la distribución y administración de la empresa, como por ejemplo el pago de salarios. Conocer el detalle, ¿cierto?, de los costos de producción permiten un mayor control de las operaciones. La contabilidad de costos ofrece a la empresa toda la información que necesita para tomar decisiones oportunas y correctas en base a información real y concreta. Esta información es útil para desarrollar nuevos proyectos y evaluar las actividades realizadas dentro de la empresa. Como decíamos al iniciar este artículo, ¿cierto? Conocer el costo de un producto nos sirve para tener control sobre la producción, la venta del producto, la administración y la financiación del mismo. De esta forma, la contabilidad tiene siempre como objetivo brindar datos útiles a los directivos de la empresa, ¿cierto? O a los dueños de la empresa o entidad para poder tomar decisiones correctamente en el área económica. Los datos arrojados se inscriben en documentos contables, ¿cierto?, que muestran la situación económica de la empresa en cuestión. En general, la contabilidad de costos busca objetivos a corto plazo para que las empresas obtengan ciertos beneficios y no pérdidas. Además, la empresa sabrá con exactitud a cuánto vender el producto de acuerdo con los gastos totales del mismo, que excede, ¿cierto?, la materia prima, ya que se tienen en cuenta la mano de obra y la administración. La empresa encuentra así un estado de equilibrio entre los ingresos y los costos, y de esta manera podrá tomar decisiones que en última instancia, ¿cierto?, es el objetivo primordial de una empresa. Bueno, aquí espero que lo puedan visualizar bien. Y volvemos a indicar, ¿cierto?, por qué es importante la contabilidad de costos. Bueno, aquí yo les voy a leer. La contabilidad de costos es un sistema de información empleado por una empresa para determinar, analizar e interpretar toda la información relacionada con los costos de producción, distribución, administración y financiamiento de la entidad. Las funciones que nos permiten, ¿cierto?, la contabilidad de costos es uno, ¿cierto?, que permite conocer la eficiencia del sistema productivo. 2, permite valorar los inventarios de la empresa. Sé lo que tengo que comprar o cuánto puedo comprar, ¿cierto?, en el caso de materia prima o si necesito contratar más gente. Si yo no tengo una contabilidad de los costos, es muy difícil saber si cuento en realidad con los recursos para poder ejecutarlo, sin poner en riesgo la estabilidad financiera de la empresa o del emprendimiento. Permite tomar decisiones sobre qué y cuánto producir. 4, controlar los gastos generados en cada fase del proceso productivo. 5, detectar mecanismos de control. Y aquí les voy a compartir otro video que define bien qué es la contabilidad. ¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti.
En realidad la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol. Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja, o sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordena. La contabilidad es tu mano derecha para registrar, clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordenan. Y esto es importante para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu negocio. Te prepara. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando ocurran ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante, no solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No te pierdas el próximo videopost donde veremos qué libros contables existen y cuáles debes llevar. ¡Nos vemos! Bueno, aquí teníamos un ejemplo, una forma, una explicación, ¿cierto?, más dinámica para entender la importancia de la contabilidad y como bien indicaban en el video, que voy a ocupar una imagen para... No te pierdas el próximo video. Perdón. La idea es poder entender, ¿cierto?, y explicarles que en el fondo la importancia de la contabilidad no solamente para poder hacer una proyección del crecimiento o ver la estabilidad de mi negocio, ¿cierto?, del crecimiento del negocio o de la estabilidad, sino también tiene que ver con el ecosistema en que se desarrolla nuestro emprendimiento, nuestra empresa, porque, por ejemplo, acá mencionaba, ¿cierto?, que existen instituciones financieras, ¿ya? Que nuestro registro de contabilidad, si es positivo, ¿cierto?, nos va a permitir, por ejemplo, poder abrir una cuenta empresa y poder, ¿cierto?, separar nuestros ingresos personales de los ingresos de la empresa, ¿cierto? Contar con quizás una línea de crédito y así sucesivamente. También la contabilidad nos permite, bueno, también estar presente en el sistema, porque si yo no tengo algo que acredite mis ganancias, ¿cómo puedo yo indicarle a alguna entidad bancaria que yo soy sujeto o sujeta, ¿cierto?, a crédito? Claro, como mi empresa, como ustedes, ¿cierto?, como entidad bancaria, pueden saber, ¿cierto?, con exactitud cuáles son mis ganancias, que en el fondo pueden financiar y pagar el crédito que yo necesito, ya sea para mi empresa, para hacerla crecer, ¿cierto?, para poder comprar más materia prima o cualquier otra necesidad que se requiera. También está presente el tema de los inversionistas, que claramente si eventualmente yo necesito expandir mi negocio o quiero hacerlo y quiero además incorporar a otras personas que inviertan en mi negocio, yo también tengo que dar cuenta, ¿cierto?, de la contabilidad de mi empresa, ¿ya? También está el tema de proveedores, por ejemplo, que es importante sobre todo cuando se requieren
algunos elementos, ¿cierto? Sobre todo para la producción de algunos productos, ¿cierto? De proveedores externos que no, me refiero con externos a que no tengan que, en el fondo, recurrir a, por ejemplo, retirar o ir a buscar, ¿cierto? Materia prima al bosque, puede ser, ¿cierto? Ñocha o puede ser restos de maderas con los que yo puedo trabajar, sino que son proveedores formales, ¿cierto? A los que yo les tengo que decir que yo les puedo pagar, ¿ya? Las materias primas que necesito para mi negocio, ¿ya? Eso es como un ejemplo más que nada para que entiendan la dimensión y comprendan, ¿cierto? La dimensión y la importancia de la contabilidad, de poder tener, ¿cierto? Todo regularizado. Bueno, y aquí los dejo pendientes para el próximo taller. Vamos a continuar con el módulo de fijación de costos, pero ya no vamos a hablar de costos únicamente, sino que vamos a hablar del proceso de venta, de la importancia de algunas técnicas y, bueno, vamos a tener tres espacios más para poder compartir conocimiento y toda la información que ustedes requieran. Bueno, ante cualquier duda o consulta, se pueden comunicar conmigo sin problema. Muchas gracias.